Vivimos en una ilusión peligrosa, la ilusión de que a nosotros no nos va a pasar. Pero mientras duermes, mientras celebras un domingo en familia, alguien está trabajando para entrar. La empresa duerme, los servidores no duermen, los ciberatacantes tampoco duermen. Hoy hablaremos sobre la vulnerabilidad y de los ataques digitales que ocurren principalmente en días festivos o madrugadas. La seguridad informática es un factor esencial que se puede controlar. A ver, imagínate esto. Las organizaciones modernas, las grandes empresas que todos conocemos, están gastando ahora mismo cientos de millones de euros en la tecnología de ciberseguridad más avanzada del mundo. ¡Qué barbaridad! Sí. Pero es que es así. Adquieren los cortafuegos más robustos, sistemas de inteligencia artificial súper sofisticados, arquitecturas de red que son punteras. Totalmente. Ponen toda la carne en el asador a nivel técnico. Eso es. Y sin embargo, fíjate, existe una ironía tremenda en todo esto. Los atacantes prefieren que las empresas hagan exactamente eso. Ya, suena muy contraintuitivo. Es que es contraintuitivo, porque saben que, cuanto mejor es la tecnología que instalas, pues más se confían los equipos directivos, y de repente llega el viernes por la tarde y apagan la luz mucho más rápido, asumiendo que las máquinas van a hacer el trabajo por ellos. Es una paradoja fascinante, la verdad. Y, al mismo tiempo es el núcleo absoluto del problema. O sea, se asume que una mayor inversión tecnológica equivale automáticamente a una invulnerabilidad total, ¿no? Claro, ¿compran la paz mental? Exacto, compran esa paz mental. Pero esta complacencia, esa falsa sensación de seguridad corporativa, es de hecho la brecha principal. Los grupos cibercriminales no suelen buscar el fallo en el código más complejo. Ya, no se complican la vida. ¿Qué va? Buscan el momento de mayor silencio institucional para operar sin ninguna resistencia. Y desmantelar esa ilusión es exactamente el propósito de nuestra inversión profunda de hoy. Para nuestra audiencia, quienes nos escuchan y conocen bien las presiones del entorno corporativo, hemos traído a la mesa un documento que aborda esta realidad sin ningún tipo de filtro. Un documento contundente, desde luego. Muy contundente. Lleva un título que va directo al grano. Se llama Un ciberataque puede destruir tu empresa. Y nuestro análisis de hoy se va a articular en torno a una máxima demoledora, que se extrae del texto, que es 24/7, 365. O vigilas o desapareces. ¿Es que no hay término medio ahí? No lo hay. Y la misión de hoy es comprender desde la raíz por qué la ciberseguridad ya no puede relegarse al sótano del departamento de informática, como se hacía antes, sino que debe entenderse como el eje central de la supervivencia del negocio. Es que históricamente la seguridad de la información se trataba como un asunto puramente técnico, o sea, casi como el mantenimiento de la red eléctrica o el aire acondicionado. Totalmente. Era cambiar una pieza y ya. Eso es, si había un problema, pues se compraba un equipo nuevo o se actualizaba un programa y listo. Sin embargo, el texto que analizamos argumenta que este enfoque ha caducado por completo. Ya no sirve. No sirve. Ya no se trata de proteger servidores de forma aislada. O sea, se trata de garantizar la viabilidad financiera y operativa de toda la corporación. Claro. Las herramientas de defensa son formidables, sí, pero las empresas siguen sufriendo intrusiones devastadoras cada semana. Aunque las premisas del texto son claras, vamos a desgranar esto con calma, porque la disonancia en la industria sigue siendo enorme. Muy grande, sí. O sea, yo me pongo en la piel de muchos comités de dirección y la pregunta recurrente es siempre la misma. A ver, si hemos invertido tanto capital, si nos hemos gastado millones en herramientas automatizadas de primer nivel, ¿cómo es posible que las barreras sigan cediendo? Esa es la gran pregunta. Y el documento plantea una analogía brillante para explicarlo. Señala que el problema no es la tecnología en sí, es la falta de vigilancia constante. Exacto. O sea, para que nos hagamos una idea, es como si una corporación gastara una fortuna en instalar la puerta acorazada más sofisticada de todo el mercado, con cierres biométricos, aleaciones de titanio, lo último de lo último. Una fortaleza inexpugnable. Sí, una fortaleza. Pero luego llega la noche, cierran el edificio, se van a casa
y no ponen a ningún guardia de seguridad a observar esa puerta. Claro. Asumen que el titanio hará todo el trabajo y no se dan cuenta de que los ladrones de hoy son invisibles y se pasan la noche entera forzando esa cerradura en completo silencio. Lo fascinante aquí es cómo se manifiesta esta disonancia cognitiva a nivel estratégico. O sea, a nivel ejecutivo es muy común confundir la adquisición de herramientas con la implementación de procesos. Ya, compran la herramienta y se olvidan. Exactamente. Se delega la seguridad en sistemas pasivos. Se creen que un cortafuegos o un antivirus operan como barreras mágicas e infranqueables. Pero la tecnología, por muy avanzada que sea, es inerte sin la capacidad de análisis continuo. O sea, no piensa por sí sola. Eso es. Produce alertas, detecta anomalías de tráfico, bloquea patrones que ya conoce, pero carece de esa intuición contextual, de esa malicia humana, digamos, para discernir un comportamiento sutil y anómalo, un comportamiento que un atacante profesional utiliza para mimetizarse con el tráfico legítimo de la empresa. Madre mía, claro. La falsa seguridad que te da haber comprado lo mejor del mercado genera, al final, una negligencia tremenda en la monitorización. Pero a ver, aquí es donde me surge una duda razonable, porque yo veo los anuncios y las empresas de ciberseguridad venden precisamente la promesa de que sus sistemas automatizados no duermen nunca. Sí, te venden el automatismo total. Exacto. Se habla constantemente de respuestas automatizadas, arquitecturas de confianza cero. O sea, ¿por qué la tecnología no frena esto de forma automática? ¿Por qué la puerta de titanio que decíamos no es suficiente si el atacante ni siquiera hace ruido? Bueno, pues porque los atacantes modernos no intentan derribar la puerta a golpes. Claro. Si lo hicieran, evidentemente, los sistemas automatizados harían saltar todas las alarmas y bloquearían el intento de inmediato. En lugar de eso, lo que hacen es buscar grietas estructurales, o lo que es peor aún, consiguen una copia legítima de la llave. Uf, eso ya es entrar hasta la cocina. Totalmente. Utilizan técnicas que no activan los bloqueos automáticos precisamente porque a ojos del sistema parecen operaciones normales del día a día corporativo. Tienen aspecto de normalidad. Eso es. Mira, te pongo un ejemplo. Un algoritmo automatizado ve que alguien intenta acceder a una base de datos a las 3 de la madrugada. Bueno, si las credenciales son correctas, el algoritmo, que es tonto, le permite pasar. Claro, el sistema dice, la contraseña está bien, pues adelante. Exacto. Es la mente humana la que al revisar esa alerta deduce que, oye, el director financiero no debería estar descargando terabytes de información contable un domingo de madrugada. Claro, ahí salta la chispa humana. Ahí está. Y esa es la diferencia crítica entre una defensa pasiva y una vigilancia activa. Esa distinción entre la máquina que obedece a ciegas y el humano que contextualiza la situación, bueno, lo cambia absolutamente todo. Y si el fallo reside en depender exclusivamente de los sistemas pasivos cuando nadie está mirando, el texto nos empuja hacia la matemática implacable del tiempo. Una matemática muy cruel, sí. Porque los ciberdelincuentes saben perfectamente cuándo los analistas humanos no están frente a los monitores. Efectivamente. El documento expone una realidad temporal irrefutable, y es que los cibercriminales operan fuera de los usos horarios convencionales de las oficinas. No fichan de 8 a 3, vamos. ¿Qué va, no? No tienen jornadas de lunes a viernes, no respetan los festivos nacionales, les da igual que sea Navidad. ¿Sabes? Su estrategia de despliegue se planifica meticulosamente para coincidir con los valles de atención de las organizaciones. Justo cuando todos están descansando. Exacto. Atacan en la madrugada de un domingo o durante un puente, momentos en los que la probabilidad de que una alerta sea ignorada o simplemente postergada hasta el lunes por la mañana es altísima. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque el documento plantea una estadística que a mí personalmente me resulta abrumadora a nivel organizativo. O sea, si una empresa dispone de personal monitorizando sus sistemas durante un turno de 8 horas... Sí, la jornada laboral típica. Eso es. Matemáticamente quedan 16 horas en un punto ciego absoluto. O sea, el atacante cuenta con 16 horas de ventaja ininterrumpida frente a las 8 de defensa activa de la empresa. Es el doble de tiempo. Es que es un suicidio matemático. Y encima sabemos que un ataque de ransomware, donde te cifran los datos para exigirte un rescate, no es un proceso que tarde semanas. Se ejecuta en cuestión de minutos. En minutos, sí. Entonces, claro, la pregunta que yo me hago es, si la infiltración y el cifrado en sí ocurren en minutos, ¿por qué es tan importante para ellos disponer de ese margen enorme de 16 horas de silencio? Pues porque el ransomware es solo el acto final, es la detonación. Ah, vale.
El proceso que conduce a ese cifrado masivo es súper silencioso y requiere mucho tiempo. El atacante necesita horas de ventaja no para ejecutar el virus, sino para moverse lateralmente por la red corporativa sin ser detectado. O sea, van paseándose por las carpetas, por así decirlo. Exactamente. Durante esas 16 horas de vacío humano, el intruso escanea los servidores, localiza las copias de seguridad para destruirlas primero, que esto es clave. Qué listos, claro, así no puedes recuperar nada. Eso es. Identifican dónde reside la propiedad intelectual más valiosa y comprometen las cuentas con mayores privilegios. Si logran hacer todo este trabajo preparatorio sin que un equipo de seguridad lo detecte y, claro, intervenga. Cuando aprietan el botón ya no hay nada que hacer. Exacto. Cuando finalmente lanzan el ransomware, el impacto es absoluto y la capacidad de recuperación técnica de la empresa queda anulada por completo. Atacar en ese gran valle de silencio garantiza que la única variable capaz de interrumpir su coreografía, o sea, la intervención de un analista humano, esté completamente ausente. Entendido. O sea, la asimetría no es para el ataque en sí, sino para la preparación del terreno. Eso es. Fíjate, es como si un intruso entrara en un edificio y usara todas las horas de la noche para desactivar las cámaras, encontrar dónde está la caja fuerte, cortar los cables de las alarmas secundarias y, bueno, memorizar las rondas de los guardias. Todo esto antes de siquiera tocar la cerradura de la caja. Una analogía perfecta, sí. Y claro, si logran llegar a ese punto, pasamos al escenario del impacto real. Y el documento es muy enfático en que debemos elevar el nivel de la conversación. O sea, esto no se puede tratar como, hemos tenido un fallo informático. No, para nada. Hablamos de un riesgo sistémico que compromete la viabilidad misma de toda la corporación. O sea, es que se va a pique la empresa. Totalmente. Se tiende a frivolizar el impacto diciendo que, se ha caído un servidor. Sí, como si fuera una bombilla que parpadea. Exacto. Pero un servidor inoperativo en el ecosistema actual implica la paralización instantánea de las cadenas logísticas, la incapacidad total de procesar transacciones financieras, la interrupción de la comunicación con clientes y proveedores. O sea, la tienda está cerrada. Y cada segundo de inactividad se traduce en una evaporación cuantificable de ingresos. Además de que si el servicio no está disponible, el mercado no te va a esperar. Los clientes derivan sus operaciones a la competencia de inmediato. Desde luego, para nuestra audiencia, que lidia constantemente con métricas de negocio y evaluación de riesgos corporativos, esta traducción de lo puramente tecnológico a lo financiero es clave. Es fundamental, sí. Pero el documento va mucho más allá de la pérdida transaccional del día, del dinero que no entra hoy. Señala que el verdadero daño estructural ocurre cuando lo que se compromete no es solo el acceso, sino la integridad de años de trabajo. Ahí está el verdadero peligro. Años de propiedad intelectual y, de manera muy crítica, los datos personales y financieros de los clientes. O sea, aquí entramos de lleno en el terreno del incumplimiento del deber fiduciario. Si conectamos esto con el panorama general, debemos analizar el impacto sobre los activos intangibles, que a menudo superan con creces el valor del capital físico de una empresa. Claro, lo que no se toca. Exacto. El activo más delicado que custodia una organización no es su hardware ni sus ordenadores, es la confianza del mercado. Reestructurar una red interna o instalar servidores limpios, es un proceso técnico que consume tiempo y recursos, sí, pero es cuantificable y ejecutable. Llamas a los informáticos y lo arreglan en un par de días. Eso es. Sin embargo, reparar la reputación tras una exposición masiva de datos de terceros, es un reto de otra magnitud. La confianza institucional es súper asimétrica, tarda décadas en consolidarse y apenas unos minutos en desaparecer por completo. Madre mía, es que es cierto. Cuesta años ganarse al cliente y en un segundo se va. Y en un mercado altamente competitivo, un cliente que percibe que sus datos no han sido custodiados adecuadamente rara vez otorga una segunda oportunidad. Rara vez, por no decir nunca. Y para ejecutar ese nivel de daño irreversible, el texto hace hincapié en un elemento técnico concreto que agrava todo el problema, que es el robo de lo que denominan las llaves maestras o las credenciales de administración. El santo grial de los atacantes. Exacto, porque es el punto de no retorno. O sea,
¿Acaso los de sistemas no pueden revocar esas credenciales una vez detectado el fallo? Bueno, podrían si lo detectaran a tiempo, pero cuando un grupo atacante obtiene estas credenciales con privilegios máximos, no están forzando las ventanas del sistema, están entrando por la puerta principal con una identificación válida y sellada. ¿Tienen el carnet de empleado? Tienen el carnet del jefe, diría yo. El sistema los reconoce como administradores legítimos. A partir de ese instante, la arquitectura tecnológica de defensa de la propia empresa se vuelve en su contra. Qué ironía más cruel. Sí, sí. Los atacantes pueden modificar las políticas de seguridad, pueden crear cuentas secundarias invisibles y, lo más crítico, borrar los registros de auditoría para borrar sus vallas. O sea, hacen lo que quieren y luego borran el vídeo de la cámara de seguridad, por seguir con la analogía. Exactamente. Desde una perspectiva operativa, los ciberdelincuentes se convierten en los verdaderos administradores de la infraestructura corporativa. Pueden decidir qué procesos continúan, qué bases de datos se borran y qué canales de comunicación se bloquean. Es terrorífico. En industrias donde la plataforma digital conforma la totalidad del modelo de negocio, o sea, los negocios online, el sistema y la empresa son exactamente la misma entidad. Si el atacante toma el control del sistema, pues ha tomado el control de la empresa. Claro. Es una reflexión muy profunda sobre la vulnerabilidad contemporánea. Porque básicamente lo que nos dices es que convierten a las empresas en rehenes dentro de sus propias infraestructuras. Así es. Utilizan la propia millonada que se han gastado en tecnología como un mecanismo de coerción contra ellos mismos. Y para terminar de marcar esta dura realidad, el documento nos aporta la perspectiva de un profesional que no habla, digamos, desde la teoría académica. No. Alguien que está en la trinchera. Alguien que vive en la primera línea de esta tensión digital constante. Hablamos del ingeniero informático Chema Polo. La única defensa efectiva contra los ciberdelincuentes es implementar un monitoreo de 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días al año. La inclusión de su perspectiva me parece un acierto metodológico brutal del texto. Chema Polo aporta esa visión empírica de alguien que ha pasado más de 2 décadas gestionando redes complejas y plataformas de altísimo volumen. Ha visto de todo. De todo. A lo largo de 20 años, un ingeniero en esa posición ha presenciado la evolución completa de las amenazas, pasando de aquel malware indiscriminado y automatizado de los años 2000 a los ataques quirúrgicos ejecutados hoy por auténticos sindicatos del crimen organizado. Mafias digitales. Totalmente. Mafias que operan con estructuras idénticas a las de cualquier multinacional. Tienen recursos humanos, atención al cliente. Es de locos. Fíjate. Y la claridad de su diagnóstico no deja espacio para la ambigüedad. El documento cita su advertencia directa, que dice, y cito textualmente, si quieres continuidad de negocio y reputación, no puedes permitir que asalten tu sistema. Claro, y en botella. Y añade algo que ilustra a la perfección el riesgo asimétrico del que hablábamos antes. Dice, un solo descuido, un domingo por la tarde, puede destruir el trabajo de 10 años. ¿Es que te hiela la sangre pensarlo? Resulta asombroso pensar en esa fragilidad, sí. O sea, una década entera de diseño de producto, de expansión de mercado, de consolidación de marca y de retención de talento. Todo volatilizado no por una crisis macroeconómica o un fallo en el modelo de negocio, sino simplemente porque un domingo a las 5 de la tarde nadie estaba prestando atención a la consola de alertas de seguridad. Condensa perfectamente la naturaleza letal del riesgo cibernético moderno. Y la doctrina que Chema Polo establece a partir de esta premisa no consiste, curiosamente, en recomendar que compren más licencias de software defensivo. No te dice que te gastes más millones. No. Su solución pasa por la constancia. Afirma que la vigilancia permanente, el servicio ininterrumpido durante 24 horas al día, los 7 días a la semana, es la única póliza de continuidad real para el negocio. Es el seguro de vida. Eso es. Es la garantía operativa de que la empresa podrá abrir la persiana y seguir ofreciendo sus servicios al día siguiente. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de gobernanza corporativa? O sea, si destilamos el mensaje del documento de hoy, llegamos a un cambio de paradigma ineludible. Las defensas perimetrales, la criptografía avanzada, el análisis de red. A ver, todas esas herramientas ya están desplegadas en las grandes empresas. Ya han pagado por ellas. Exacto. El silicio, la máquina, no es el problema. La debilidad fundamental es la disposición de las estructuras directivas a asumir el rigor operativo que exige la época actual. La voluntad humana, al fin y al cabo. Es decir, la reticencia a destinar los recursos económicos y de personal necesarios para mantener una observación humana y analítica de manera ininterrumpida.
La ventaja del cibercrimen comienza exactamente en la milésima de segundo, en la que una organización decide que, oye, ya hemos monitorizado lo suficiente durante la jornada laboral, Ya es viernes, nos vamos a casa. y delegan su destino a la automatización nocturna. Esto plantea una pregunta importante para los comités de dirección y los consejos de administración, y es que el debate ha estado desenfocado durante años. No se trata ya de evaluar presupuestos para la actualización de un cortafuegos o de comparar proveedores de nube. Eso es lo de menos. Sí, el debate fundamental gira en torno al concepto de control efectivo. O sea, si un consejo de administración acepta como válida una estrategia en la que los sistemas críticos carecen de supervisión activa durante 16 horas al día, ¿Que es una barbaridad de tiempo? es muchísimo tiempo, pues están cediendo el control operativo de la entidad. Están operando bajo la esperanza de que los mecanismos automatizados sean suficientes contra adversarios que, como hemos visto, se dedican profesionalmente a eludir precisamente esos mecanismos. Viven de saltarse esas alarmas. Exacto. En el entorno actual, la propiedad accionarial no garantiza el control de una empresa. El control solo se ejerce a través de la capacidad de mantener una vigilancia ininterrumpida. O se asume este control activo sobre los sistemas, o como concluye el texto de manera súper contundente, alguien más lo asumirá en tu lugar. O asumes el control, o alguien más lo hará por ti. Una premisa definitiva para cerrar esta exploración. Hemos desgranado hoy cómo el escenario de la seguridad corporativa ha mutado radicalmente. Completamente. Si algo debe quedar claro tras el análisis de estos textos es que, si bien la tecnología y las redes complejas conforman, digamos, el campo de batalla de la corporación moderna, el arma más devastadora que esgrimen los atacantes no es una porción de código indescifrable ni un algoritmo revolucionario. Para nada. El arma principal es el tiempo. Es el aprovechamiento metódico de esas 16 horas de silencio, de esos fines de semana donde la actividad humana de la empresa se detiene. Y hasta que las organizaciones no interioricen que la ciberseguridad no es un producto que se instala y te olvidas, sino una disciplina continua. Un verbo. Exacto. Un verbo que requiere acción incesante. Pues hasta entonces el factor tiempo seguirá inclinando la balanza a favor del atacante. Neutralizar esa asimetría temporal mediante la vigilancia constante es el único paso lógico para garantizar que el modelo de negocio sobreviva. Pues llegamos al término de nuestro análisis a fondo por hoy. Y antes de despedirnos de quienes nos escuchan, conviene dejar una idea flotando, una reflexión que, surge de leer entre líneas el material que hemos analizado hoy. A ver. Hemos detallado cómo la continuidad de cualquier corporación moderna, por muy consolidada y rica que sea, pende de un hilo digital tan extremadamente fino que unas pocas horas de descuido pueden pulverizar la historia, el valor y la reputación forjadas durante décadas. 10 años al traste en un domingo. Eso es. Y si admitimos esta inmensa fragilidad sistémica, cabe preguntarse si los mercados y los modelos tradicionales de auditoría están evaluando los activos corporativos de manera errónea. ¡Ostras, qué interesante! Fíjate, nos han enseñado a valorar a las empresas por su propiedad intelectual, por el posicionamiento de su marca o la lealtad de sus clientes. Pero, a la luz de esta nueva realidad, tal vez el activo corporativo más crítico, el que determina si la organización sobrevivirá a la próxima madrugada, no figure en ningún balance financiero. Seguramente no figure, no. Quizás el verdadero valor resida exclusivamente en la fracción de segundo que ese equipo de seguridad tarda en interpretar una anomalía invisible y frenar a un intruso antes de que alcance las llaves maestras del negocio. Porque sin esa velocidad de reacción en plena oscuridad, la marca y todo el balance financiero dejarán de tener relevancia mucho antes del amanecer. Hoy hemos analizado cómo bloquear un ciberataque con el ingeniero de redes y sistemas Chema Polo, que nos ha dado las claves del 24/7/3665. Así es, claves esenciales para la ciberseguridad continua.